Bienvenidos todos los amigos de la Sociedad Geográfica de Colombia, los miembros del Consejo, los profesionales que se interesan en estos temas, en el día de hoy los temas ambientales. Le damos la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy, que es el doctor Marco Tulio Espinosa López, con una conferencia que él nos va a ofrecer titulada Gases de efecto invernadero generados por rellenos sanitarios en Colombia. Gracias, doctor Marco Tulio Espinosa, porque usted es de las personas que siempre han estado al pie de la Sociedad Geográfica ayudándole para que la Sociedad Geográfica cumpla su misión. Bueno, el doctor Marco Tulio Espinosa López, él es zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en mercadeo agropecuario y comercio internacional, magíster en ciencias ambientales, experto en sistemas integrados de gestión de calidad, con énfasis en las normas ISO, varias normas ISO, pues que no las relaciono por economía. Tiene amplia experiencia en sector privado, público y académico. Es consultor nacional e internacional en temas de economía circular para residuos sólidos y para la creación de empresas y emprendimientos e innovación sobre estos temas. Es profesor de varias universidades, la Universidad EANE, la Santo Tomás, la Tecnológica de Bolívar, la Distrital y otras universidades internacionales como la UNAM y la UAMEN, la Universidad de Guadalajara, el PUCB, la Universidad de Viña del Mar, la Universidad de los Andes, de Mérida, y Salud en Argentina, entre otras. Él es consultor de empresas públicas de aseo, la empresa pública de Cajicá, la de Chía, otras empresas privadas en gestión de residuos y reciclaje y otros temas. Él ha ofrecido desde hace muchos años diplomados sobre estos temas, pues que son muy reconocidos en el campo de la prestación de los servicios públicos de los municipios. Es miembro de la Mesa Nacional de Gestión Sostenible del Plástico, Mesa Nacional de la Biomasa de Residuos y Mesa de Residuos de la localidad de Usaquén, en Bogotá, y coordinador del Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos, impulsado por la ONU, el ente que se llama Medio Ambiente ALC. Muchas gracias, doctor Marco Tulio Espinosa López. Un reconocimiento a toda una vida dedicada al estudio y a compartir en muchos foros y en muchos ambientes estos conocimientos suyos. Adelante, doctor Marco Tulio. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, la presentación, a la Sociedad Geográfica de Colombia, como siempre. Un saludo especial a todos los miembros y asistentes a esta webinar, que con muchísimo gusto tengo el agrado de participar y que además, en memoria de nuestro gran amigo Eufrasio Bernal, que lo tengo aquí a la vista, me parece estarlo viendo, estar compartiendo con él y con el coronel Augusto en diferentes escenarios. Entonces pasaré a presentar. Ok, bueno, entonces nuevamente muy buenos días para todos los asistentes. Sé que siempre nos ven en diferentes partes de Colombia, inclusive en el extranjero. La Sociedad Geográfica de Colombia se ha distinguido por promover estas jornadas con conferencistas invitados de temas muy importantes, muy variados, pero muy importantes, no solamente para la geografía, para la población colombiana, sino latinoamericana. En este caso, y dando continuidad a un proceso que hemos venido haciendo con la Sociedad Geográfica de Colombia sobre el estudio, el análisis y propuestas para la gestión sostenible de residuos, como lo promulga, como ustedes ven ahí, el Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos en América Latina y el Caribe, del cual tengo el honor de coordinar desde su creación. Vamos ya a completar casi 10 años, vamos por 8 años de que se creó el consorcio en el 2016, por una convocatoria que hizo ONU Medio Ambiente América Latina y el Caribe
para universidades que tuviéramos procesos de estudios, investigación, programas en pre y posgrado en gestión de residuos, para buscar, como les digo, alternativas de solución a una problemática común para los países en vía de desarrollo, particularmente en América Latina y el Caribe. En este momento y en este caso, pues vamos a hablar más que todo sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en los llamados rellenos sanitarios, que por fortuna hace 30 años Colombia hizo un proceso muy fuerte en saneamiento básico para lograr que las mal llamadas basuras se dispusieran de una forma controlada. Entonces se crearon estos sitios denominados rellenos sanitarios. En alguna literatura se habla de RESA, rellenos sanitarios, y desafortunadamente pues no es la solución ideal, puesto que hay algunas situaciones que no se controlan adecuadamente, como son, por ejemplo, los lixiviados, que son los líquidos que se generan por la descomposición de todos esos residuos, mal llamadas basuras, sobre todo los que tienen un alto contenido de agua, como son los residuos orgánicos putrescibles, pero que además con la mezcla que hay todo tipo de residuos, pues generan unos lixiviados, unos líquidos que son altamente tóxicos y contaminantes, porque desafortunadamente nosotros en nuestras casas no hacemos una segregación de esos residuos, entonces van todo tipo de residuos, incluidos peligrosos, tóxicos, y en esos rellenos sanitarios, pues esos licuados, esos líquidos que van al fondo de cada una de esas montañas de basura, pues se drenan mal controlados, ¿cierto? Tenemos problemas muy serios en Colombia y en toda América Latina con esos líquidos que se llaman lixiviados. Aquí se trata en una planta de tratamiento de aguas residuales en el relleno sanitario, pero es un bajo porcentaje realmente el que se trata. Eso es uno de las situaciones complejas. La otra, que no sabría decirles cuál es más complicada, es la generación de gases de efecto invernadero. Todos sabemos que esa descomposición anaeróbica en escenarios de anaerobiosis, es decir, de escasez de aire, genera biogás, pero el biogás tiene más del 50-60% de metano. Y todos sabemos que el metano es un gas altamente potencial en calentamiento global para el planeta, como gas de efecto invernadero. Es decir, tiene un CO2 equivalente, ya se ha revaluado, empezaron diciendo el IPCC que era el 21, después el 25, últimamente ya se habla entre el 27 y 28 potencialidad de CO2 equivalente, es decir, una molécula de metano equivale a 27 de CO2. Por eso, en algunas medidas que se toman en este tipo de tratamientos, como el relleno sanitario, aquí vemos una persona adelante de una chimenea, es quemarlo. Entonces, al quemar, lo que hacemos es reducir ese potencial de CO2 equivalente. Entonces, los gases de efecto invernadero, realmente el título lo ajustamos un poco hacia generados por algunos rellenos sanitarios de Colombia. Desafortunadamente, la información no es completa y no es clara, pero además no es totalmente confiable que hay. Entonces, nos vamos a centrar en algunos estudios de caso. Ya pues describieron mi cargo. Yo trabajo con la UTCA hace muchísimos años, como lo decía el coronel Bamón, dedicado toda mi vida al estudio y al trabajo con residuos, dado que mi padre fue uno de los pioneros del reciclaje en Colombia. Entonces, digamos que eso lo tengo en la sangre, la primera, no sé, no me está pasando esto. ¿Me están escuchando allá? Sí, muy Me va a bien, tocar, doctor. no está pasando, entonces me va a tocar hacerlo de otra forma porque no sé qué pasó. Tal vez le recomiendo que pare un poquito de la tabla del computador para que se vea toda la imagen. Eso, ahí es mejor, mejor ahí. Sí, el asunto es que no me está pasando y no me deja salir ya. Bueno, me va a tocar pasarlo ahí, me da pena con ustedes porque no lo está dejando pasar. Entonces, los temas a desarrollar Ya están empezó, aquí, claro. ¿Perdón? ya empezó a pasar. Ok. El contexto global y regional de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, ¿cierto? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Y qué pasa en Colombia con el contexto de situación de disposición final?
controlada y no controlada, porque existe una problemática muy seria, y es que aunque tenemos en estadísticas decimos que más del 90%, 95% de nuestros residuos urbanos van a disposición controlada, llámese rellenos sanitarios, llámese celdas de seguridad, temporales y demás. En estos días, la semana pasada, hubo el Congreso de Andesco, que es la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, y la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio hablaba que hay cerca de 80 sitios de disposición no controlada, aunque realmente existen más de 300 municipios que no disponen controladamente. Datos de disposición de residuos por regiones y por municipios, generación teórica de gases de efecto invernadero en rellenos sanitarios según dos metodologías, toma de datos gráficos y resultados preliminares y unas conclusiones y recomendaciones sobre dos casos de investigaciones que hemos venido adelantando con estudiantes de la maestría en gerencia y gestión integral de residuos sólidos, pero también de un trabajo que se hizo con ONU Medio Ambiente América Latina y el Caribe de un inventario de gases de efecto invernadero por rellenos sanitarios en América Latina, incluida Colombia. ¿Cómo es la gestión de residuos y cambio climático? Pues precisamente está correlacionado directamente, lo que les digo, las emisiones por rellenos sanitarios. Y vemos, y es un reto muy importante, pero también una oportunidad valiosísima para Colombia, que esas emisiones de gases de efecto invernadero sean capturadas y al menos quemadas. Y digo al menos porque lo mejor sería aprovechar la energía. Al final vamos a ver un video de lo que pasa en el relleno sanitario Doña Juana, que ha sido reconocido con dos premios internacionales precisamente por captación y valorización de esa energía utilizada en en la misma operación del relleno sanitario Doña Juana. Un sistema avanzado de gestión de residuos se convierte en un reductor neto de emisiones de gas de efecto invernadero. Aquí vemos algunas estadísticas de lo que pasa con las emisiones directas de reciclaje, de los transportes, de incineración y lo que es disposición en rellenos sanitarios. En inglés la palabra landfill significa eso, ¿sí? ¿Cómo podemos realmente allí ser unos muy buenos gestores sostenibles de los residuos ya que están en disposición final? Hoy se habla, por ejemplo, de una nueva alternativa que es la minería de residuos. Así como existe la minería convencional de materias primas y de recursos no renovables, cuando hablamos de minería de residuos, hablamos es mirar qué hay en esos depósitos gigantes de residuos y rescatar esos materiales. No tanto aquí en el caso como energía, sino como material. Lo que no podamos recuperar como material, pues sería ideal que lo convirtiéramos en energía. En ese caso, estamos cumpliendo con apuestas y metas específicas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del cual el consorcio universitario pues ha venido trabajando orientado por ONU Medio Ambiente América Latina, aterrizado a través de programas de formación avanzada en 3 países de América Latina. Nosotros en Colombia, gracias a este proceso, tenemos lo que es la maestría en gerencia y gestión integral de residuos sólidos de la UTCA, y apuntamos a estos objetivos de desarrollo sostenible como principal eh, hito, pero hay otros cuantos más que se correlacionan. Entonces, el objetivo 12 de producción y consumo responsable, el 11 de ciudades sostenibles y el 8 de trabajo decente, pero también tenemos el de educación, porque nada de esto se logra si no hacemos procesos de educación y de cultura de la no basura. Y yo llamo cultura de la no basura es precisamente cambiar esa palabra de basura porque debe desaparecer de nuestro léxico. La basura es todos los residuos revueltos y sabemos que los residuos segregados o se pueden aprovechar como materia prima secundaria o como vamos a ver como energía. ¿Por qué residuos? Un reto mundial, 10.000 millones de toneladas de residuos urbanos generados anualmente y en aumento. 3.000 millones de personas sin acceso a instalaciones de disposición final. Entonces aquí, como les digo, Colombia va a la vanguardia en Latinoamérica, pero digamos que estamos lejos de lo que debería estar pasando. 2.000 millones de personas sin acceso a recolección de residuos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿en dónde vemos que no hay acceso a acumulación, a recolección, que hay acúmulos de residuos? Pues uno ve en todas las ciudades, aquí sin ir lejos en Bogotá hay muchas zonas que permanecen cubiertas ahí en los mal llamados contenedores de basura de residuos mal manejados. Y la gente pues
por falta también de cultura, por falta de sensibilidad, pues ven eso y más basura llevan. La generación de residuos está en constante aumento. Aquí vemos en el 2014 se generaban 542.000 toneladas día en Latinoamérica y se espera que para el 2050 sean 670.000. Si este dato lo llevamos a Colombia, hablamos que en Colombia se generan alrededor de 12 millones de toneladas al día, al año, perdón, 12 millones de toneladas al año. En solo Bogotá se generan 6.300, 6.500 toneladas diarias, llegan al relleno sanitario. Llegan, porque se generan como 8.000, de las cuales se recuperan cerca de 2.000 toneladas entre la labor que hacen los recicladores de oficio, las organizaciones de reciclaje, los gestores de residuos y otras organizaciones. Entonces, ahí ya ha habido un valor de salvamento. ¿Qué pasa con la generación de residuos en el caso de gases de efecto invernadero por residuos en rellenos sanitarios? Que esa es la palabra que les decía, en alguna literatura hablan de RESA, rellenos sanitarios. Esa situación nos da que más o menos por tonelada de residuos se generan entre 60 y 120 metros cúbicos en 15 años. Hay que pensar que eso no se descompone inmediatamente y que además hay residuos que dependiendo de su composición física y de su estructura físico-química tienen una tasa diferente, diferencial de descomposición. Entonces los que son lignolísicos, es decir, que madera muy de fibras demasiado densas, complejas de digerir, pues se demoran mucho más. Es muy diferente una hoja de papel, un papel periódico, una hoja de un árbol, a que una corteza de un árbol, ¿cierto? Entonces eso hace que se diferencie. Y también el tema de la humedad, vamos a ver que hay unos factores que nos dan esa diferenciación en términos de lo que es la tasa de descomposición y generación de gases de efecto invernadero. Hay algunos datos europeos de generación de residuos. En el 2019 la Unión Europea generó 200.000 millones de toneladas, unos 502 kilogramos por persona. Si uno lleva ese dato al año, ¿cierto? Si uno lleva ese dato para Latinoamérica y para Colombia, estamos probablemente entre la mitad, 250 a 300 kilogramos por persona año. Sí, más o menos 1 kilogramo por persona a día. La pregunta es, ¿y por qué no somos conscientes? Uno dice 1 kilo no es nada. Bueno, sume el kilo de 8 millones de personas, entonces estamos hablando de 8.000 toneladas al día. Ahí es donde empieza a hacerse bien compleja la situación, una diversidad de escenarios en Europa sobre una única política comunitaria. ¿Qué pasa en Europa? Que hay Comunidad Económica Europea, tiene una normativa general para toda la comunidad económica. Entonces, los países que van a la vanguardia con mejores indicadores, como los nórdicos, como Alemania, Suiza, ayudan mucho a países como España, Francia, Inglaterra, que estuvo bastante rezagada. Inglaterra vino a atender esta situación de la mal llamada basura de residuos hace unos 15 años, apenas empezaron con programas y hoy en día tienen unos índices muy relevantes. Pero además, ¿por qué el metano? ¿Sí? ¿Qué pasa con el metano atmosférico? Potente gas de efecto invernadero, una tonelada de metano puede atrapar 80 veces más calor que una tonelada de dióxido de carbono. Por eso, lo que les decía yo del CO2 equivalente en metano es muy representativo, precursor del ozono troposférico, contaminante climático de vida corta, con una vida atmosférica de 12 años. Digamos que es una ventaja que sea corta, pero uno dice en 12 años, fíjense que el tema de el 1.5 grados que nos están pidiendo ya hace rato, el IPCC y el Acuerdo de París, y ahora pues lo que va a pasar en la COP28 que se viene. Entonces no estamos cumpliendo y no vamos a cumplir para el 2030 reducirlo y tener esa máximo aumento 1.5 grados. Ya es prácticamente imposible que estemos en esos niveles. Entonces, ¿qué debemos hacer? Oportunidad para una acción climática rápida. Allí entonces vemos que hay oportunidades. Reducir el metano ahora ofrece beneficios climáticos sustanciales e inmediatos. Captar y convertir metano en energía limpia puede mejorar la seguridad energética.
Entonces nos preguntamos, ¿y por qué si se sabe esto, por qué no lo atendemos, por qué no lo trabajamos? Hace un par de semanas tuve la oportunidad de ir a un foro de estos que organiza la revista Semana y Semana Sostenible sobre precisamente energías alternativas. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando vi que ni mencionaron nada? No se tocó el tema de waste to energy, es decir, de basura a energía, así se conoce en el mundo, o de residuos a energía. No, como si no existiera y sabiendo que hay una grandísima oportunidad. Entonces, al final, abordé a algunos de los panelistas y las personas y pues sí, en realidad reconocieron que no lo tuvieron en cuenta porque pues el margen de generación iba a ser pequeño, poco. Y yo me pregunto, poco y pequeño es lo que, por ejemplo, hacen los gremios de la producción como los palmeros, como los cañeros, que hoy se autosubastan, autoabastecen de energía gracias a la quema de sus propios residuos. Entonces, por Dios, pueda que, como dicen algunos, no da cierre financiero, pero miremoslo con un cierre de la sostenibilidad, no solamente financiero, un cierre hacia lo ambiental y un cierre hacia lo social, donde, por ejemplo, el gremio cañicultor, además de autoabastecerse de energía, la sube y la vende al sistema interconectado a precios más cómodos, teóricamente para que se la entreguen a comunidades vulnerables. Digo teóricamente porque difícilmente se puede demostrar que sí se logre o no se logre ese propósito, pero es una generación de energía muy importante. Avanzando en el compromiso global sobre el metano, cumplir con el compromiso, brinda soporte a los países socios. Entonces hay una organización mundial que es el Global Methane Pledge. ¿Por qué concentrarse en el sector de residuos sólidos? Se preguntan ellos. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, solamente es el 11% en la torta de generación de residuos. ¿Por qué concentrarse en este? Porque es muy fácil de controlar, debería ser muy fácil de controlar. Todas esas chimeneas que vemos en los rellenos sanitarios, todo relleno sanitario tiene que tener no son aireadores, son eh, desfogues de ese gas, porque si no explota, porque si no se incendia y se ve cada rato fenómenos de este tipo, y todo eso se emite crudo a la atmósfera, al aire. En vez de captarlo, capturarlo y convertirlo, al menos quemarlo, ¿cierto? Ese biogás, quemarlo y convertirlo en CO2, ahí ya estamos reduciendo sensiblemente las emisiones. De hecho, el relleno sanitario, doña Juana, el primer paso que hizo en un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio, MDL, para poder cobrar bonos de carbono fue quemar ese biogás y convertirlo en CO2 y ahí estaba rebajando, eso fue lo que le dio la adicionalidad al proyecto y rebajaba las emisiones en su potencial. Eso debería estarse haciendo en todos los rellenos sanitarios. Hay una norma colombiana que lo exige, entre comillas, apenas está empezando a desarrollarse y a verse eso como una alternativa. Áreas de enfoque en residuos, entonces mitigación del metano, como les digo, prevenir los residuos orgánicos, recolección y uso y quema del biogás, desarrollo de usos económicos y valorización de esos residuos. Entonces, lo primero es prevenir que lleguen los residuos orgánicos a los rellenos. El asunto es que, ¿cómo lo hacemos? Hay posibilidades, hay rutas selectivas donde las vamos a hacer, pues casos hay, y en Colombia tenemos aquí uno muy significativo, muy cerca de Bogotá, que es el caso del municipio de Cajicá, que hace a través de un programa que llaman la Caneca Verde, que le reparten a todos los usuarios del servicio de aseo y hacen 2 rutas a la semana de recolección de los orgánicos y los llevan a una planta compostadora privada. En estos días están pensando pues volverlo un proyecto público del municipio, ahí estamos tratando de apoyar, hace poco tuvimos reunión con la alcaldesa y con todos sus funcionarios mirando esas alternativas. Situación en Latinoamérica del Caribe, vea, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué pasa? Lo azul, ¿qué es? Comida, orgánicos, lo que les decía, más del 50, más del 60, inclusive en los municipios rurales, el 70% de lo que llega al relleno sanitario es orgánico. ¿Por qué lo hacemos? En los municipios debería ser una materia prima tremendamente útil como compostaje para los cultivos, pero no lo pensamos, no lo logramos. Muy pocos municipios de Colombia y en América Latina lo están haciendo. Hay unos casos que vamos a mostrar precisamente en un Congreso Latinoamericano de Gestión Sostenible de Residuos que estamos organizando
y que se viene a hacer en la Universidad de Santa Marta, al cual están todos muy invitados entre el 25 y el 27 de septiembre. Creo que la Sociedad Geográfica ha distribuido esta información. Entonces, ¿cuál es el estimado de emisiones de gas de efecto invernadero al 2020 para Latinoamérica? Esto todos son datos del Consorcio de Estudios de ISUA y de la ARS, la Asociación de Residuos Argentina, que hizo un estudio para América Latina, donde se ve esto, ¿cierto? Entonces, una estimación negativa del impacto de los gases de efecto invernadero por el manejo usual, o es decir, como normalmente se hace de los residuos, con bajo control, cómo reduce, y si hacemos economía circular, cómo se reduce un 154% al 2050. ¿Qué significa esto? Pues que no lleguen los orgánicos a los rellenos sanitarios, que tomemos una porción importante y lo convirtamos en energía, y lo convirtamos en biogás, y lo convirtamos en compost, ¿cierto? Hacer una desviación. Eh, Poco se estudia, poco se entiende, pero es una realidad que hay un potencial allí muy grande. ¿Cómo se distribuyen los residuos sólidos municipales hacia destinación en América Latina? Aquí lo vemos también, ¿cierto? En reciclaje, desafortunadamente no tenemos ni el 10% en América Latina. En Colombia vamos por encima, somos líderes en indicadores, un 17, se habla entre el 15 y el 17% de reciclaje. Sin embargo, para los compromisos que tiene Colombia con ODS y con la OCDE, es que para el 2030 tenemos que estar en el 30%, es decir, estamos en la mitad de lo que deberíamos estar. Lo lograremos en los que nos quedan, en menos de 6 años, 5 años y medio. Por Dios, hay que meterle el acelerador a fondo y que estas nuevas administraciones así lo entiendan. Eh, la presidencia actual está haciendo un fuerte énfasis en algo que llaman basura cero. Sin embargo, pues como les digo, yo revalúo ese concepto de basura cero porque realmente lo que debe haber es no basura y lo que debería haber es que no haya basura, sino residuos, y residuos como entendidos como R2, residuos como recursos, ya sea un recurso material o un recurso energético. Bueno, va a pasar esta pronto. Aquí ya está el estudio que les digo que se hizo para América Latina, financiado por ONU Medio Ambiente, los colegas María Laura Ortiz, María Luisa Castrejón y Enrique Sánchez del Consorcio Universitario. Ellos son miembros de la UAM, la Unidad Autónoma del Estado de Morelos, fueron los que hicieron el estudio, auspiciado por un medio ambiente, donde encontramos unas tablas, ese estudio está disponible para el que lo quiera. Generación de residuos por país del 2012 al 2020, aquí hubo el corte al 2020, ¿cierto? Argentina, Chile, Colombia, México y Venezuela fueron los 5 países que se tomaron como casos de estudio, donde vemos que Argentina tiene un nivel bastante alto de generación de residuos, Chile no tanto, ¿sí? Colombia intermedio, México pues por ser un país gigante, posiblemente 3 o 4 veces más grande que Colombia, 48.318.000 toneladas, y Venezuela pues un país bastante reprimido. Un indicador de generación de residuos es la situación económica. Lo mismo ocurre en las ciudades, los barrios de alto poder adquisitivo generan mucho más residuos y de diferente tipo, ¿cierto? Son mucho más de desempaques, más plásticos, más cartones, más temas de empaque y menos orgánicos. Si uno ve en los barrios de bajo poder adquisitivo, pues todo lo contrario, es donde se generan cantidades de residuos orgánicos y que además se manejan mal. Hay mucha falta de cultura. Emisiones de dióxido de carbono equivalente para el periodo 2013 al 2020, una figura comparativa derivada de disposición eh, según el estudio de residuos sólidos urbanos, como les digo, en estos países. Vemos como Argentina, Chile, Colombia, México, en su generación, en emisiones de CO2 equivalente, basado precisamente en esa equivalencia de gas de efecto invernadero de los rellenos sanitarios. Eh, Colombia pues está en un nivel medio. Deberíamos tener realmente en Latinoamérica muy pocos ejercicios se hacen de captura y quema de ese biogás que se genera. Por eso el caso del relleno sanitario, doña Juana, que veremos al final en un video, pues es muy, muy representativo. En conclusión de este estudio, cuando vemos acá
Dice, las emisiones de gases de efecto invernadero para la República de Colombia referentes a la eliminación de residuos sólidos para el periodo 2013-2020 fueron calculados utilizando como año base el 2012. Estas emisiones presentaron un rango de 2.368,9 a 9.653,5 giga de CO2 equivalente. ¿Y por qué ese rango tan grande? Se preguntaría uno, ¿cómo así? Pues es que depende de la tabla y el sistema que se use, da una diferenciación muy importante y dan esos rangos que uno diría son poco confiables. Ahora trataremos de explicar un poco esa diferenciación y por eso les digo, es muy difícil con una información difícil de acceder, incompleta, poco confiable, tener unos cálculos que se aproximen más a realidades confiables. Y todo esto es tomado de los residuos, perdón, de los informes que pasan al reporte bienal de actualización de Colombia a IPCC del 2018 de las emisiones. Aquí hay un caso muy importante que hizo nuestro estudiante hoy día graduado, Wilson Daniel Díaz Espejo, en rellenos sanitarios. El metano es el gas más abundante en la atmósfera después del CO2. Según el Banco Mundial, el 50% de la población mundial se ubica en áreas urbanas y se espera que esta tendencia aumente en el futuro. ¿Eso qué significa? Que estos fenómenos, si no damos un manejo diferenciado de los residuos, una segregación, cada día va a ser más grande la necesidad de hacer disposición en rellenos sanitarios y posiblemente pase a ser no controlado. Entonces, el llamado importante es hacer esa segregación y pensar que todos esos materiales y toda esa energía entren en procesos de economía circular. Nosotros, Colombia tiene una ventaja a nivel de Latinoamérica y es que promulgó y desarrolló su Estrategia Nacional de Economía Circular que se conoce como ENEC. Sin embargo, ¿qué pasa? Muy poca gente, inclusive los que estamos metidos en este tema de la gestión sostenible de los residuos, muy poca gente conoce esa Estrategia Nacional de Economía Circular, que no solamente habla de los residuos, habla de la energía, habla del agua, la recirculación, de cierre de ciclos. Bueno, ahí hay retos fundamentales. ¿Para qué? Para que los rellenos sanitarios son el tercer generador a nivel mundial de metano, imagínense. Tenemos que controlar eso. Y pues en Colombia, como les digo, muy pocos rellenos sanitarios tienen siquiera la quema de ese biogás. Aquí hay un gráfico tomado de la base de disposición final 2021 de los reportes que se suben al CIU. El CIU es el Sistema Único de Información que está alojado en la página de la Superintendencia de Servicios Públicos y que todos los rellenos sanitarios, todos los municipios deberían reportar lo que reciben pero también lo que generan. Sin embargo, en gases de efecto invernadero, sin embargo, son muy pocos los que están haciendo esa contabilización. Es probable que en estas administraciones se estén apretando bastante. Creo que todos debieron haber oído hablar que no van a darle larga, no le van a dar la mano a los rellenos sanitarios, porque es que la solución más fácil es ampliar la licencia ambiental, ampliar el relleno sanitario y hay ya 5 rellenos sanitarios intervenidos por las superservicios en Colombia y el 80% de los rellenos sanitarios en Colombia están colmatados al límite de vencimientos de las licencias ambientales. Entonces la pregunta es, ¿y entonces qué vamos a hacer? Empezando por el relleno sanitario de Doña Juana, ¿no? No sé si todos lo sepan, la licencia ambiental le queda algo así como 2 años, un poco menos de 2 años, y qué hacer. Aquí vemos algunos porcentajes de carga al SUI, como les digo, Sistema Único de Información de las Superservicios. No me voy a detener acá, simplemente es para que ustedes vean que a nivel Colombia y por eso la alianza que tenemos con la Sociedad Geográfica de Colombia, toda la geografía colombiana, incluido el archipiélago de San Andrés y Provincia, tienen problemas serios. En el archipiélago, después del huracán Iota, que quedó devastado, sobre todo Providencia, hay un acúmulo de escombros terrible en estos días. Desde el Ministerio de Vivienda están buscando auxilio de la academia y de muchas entidades a ver qué hacen porque está colmatado, se está también intervenido el puerto, no hay manera de sacar esos residuos. Y en San Andrés se rehabilitó una planta antigua, vieja, se repotenció prácticamente, se construyó nueva de quema de
residuos a través de una tecnología que se llama CDR, combustible derivado de residuos, para cambiar el combustible de generación de energía en la isla de San Andrés, que es ACPM, por residuos. Y se construyó y se habilitó y todo. Tristemente esa planta no ha arrancado como debería. Ha sido prueba y error y parece que hay problemas es de sensibilidad industrial y de política porque no se han puesto de acuerdo la generadora de energía con la planta SDR y está ahí arrumado el material, esperando a que se le queme realmente. Informe Nacional de Disposición Final de Residuos a 2021. Para todos también es importante que sepan que estos informes anualmente los saca Superintendencia de Servicios Públicos con base en la información que todos los municipios suben. Sin embargo, con trabajos en esta investigación hemos trabajado con un semillero de investigadores jóvenes de tecnología en tecnología análisis ambiental de la UTCA, pero también con estudiantes de el pregrado en ciencias ambientales y con estudiantes de la maestría en gerencia y gestión integral de residuos sólidos para llegar a algunas conclusiones que verán al final y que tristemente vemos que toda la información no coincide, no es confiable, no es completa, entonces los resultados pues son incompletos. En esta serie histórica para 8 municipios de las grandes poblaciones, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Cúcuta, Soacha, Soledad, ¿qué pasa? Fuentes donde la Superservicios pues ha tenido, como les digo, que intervenir 5 rellenos sanitarios de grandes ciudades. Ustedes seguramente han oído hablar de lo que pasa en el Carrasco, en Bucaramanga, ¿cierto? Cada alcaldía llega y dice que ya, solucionado el problema y resulta que no, cada vez es más complicado, más complejo. Y por departamento, aquí en esas páginas se puede consultar la información que hay disponible. Aquí vemos como un país que está con alguna enfermedad de esas que genera eh, pues brote, ¿no es cierto? Es un brote complejo, enfermizo, de saneamiento. Desafortunadamente seguimos viendo la gestión de los residuos como si fuera el servicio de aseo y saneamiento y resulta que la gestión sostenible de residuos es muy diferente. Antes era de saneamiento básico y ambiental, hoy tenemos que verlo desde el punto de vista ambiental, es decir, qué pasa con los ecosistemas y qué pasa con la comunidad y la población y además de qué podemos servirnos de allí a través de economía circular. Entonces, tipos de sitios de disposición final, botadero a cielo abierto, celdas de contingencia, celdas transitorias, rellenos sanitarios. Afortunadamente las celdas transitorias terminan siendo rellenos sanitarios y si se descuidan, pues terminan siendo botaderos a cielo abierto. Este es el Sistema Nacional de Disposición Final que tiene el país, digamos, como segmentado casi que como son las áreas naturales de Colombia, el área Caribe, Pacífico, Andina y lo que antiguamente se conocían como territorios nacionales, pues por supuesto la gran población está aquí en la zona andina, entonces es donde más situaciones de rellenos y de problemas vemos. Asimismo, la vía útil puede verse afectada por aumento en la tasa de disposición proyectada. ¿Qué pasa? Que va a venirse un crecimiento en la generación de residuos. Miremos esto. Tabla vía útil por rango de tiempo vencida. Cantidades regionales, 1. De 0 a 3 años, 10. De 3 a 6, 16. De 6 a 9, 10. Más de 9 años, 34. Cantidad de sitios locales unitarios, 17. Bueno, aquí vemos que se habla de 194 rellenos y por rango 266. Sin embargo, entre la sumatoria de todo, hablamos de cerca de 300 sitios de disposición final controlada y no controlada de residuos, que se supone son regionales y que en su momento cumplieron un papel muy importante, regionalizar y controlar la disposición final de esos residuos. Hoy en día es un problema, porque hay municipios aquí muy, entre comillas, cercanos en Cundinamarca que tienen que recorrer 200 kilómetros, óigase bien, 200 kilómetros y más para llevar sus residuos de la cabecera municipal hasta el relleno sanitario. Entonces, eso es fuera de cualquier lógica y de cualquier, aumenta la huella ecológica terriblemente. Estos datos solamente los pongo aquí para que ustedes puedan referenciar el trabajo complejo de buscar por relleno sanitario, qué información tenían, recabarla, revisarla,
ajustar lo que se puede ajustar, pero tratar de tamizarla muy bien y de organizarla para poder tener resultados en lo que estamos buscando, que es un inventario de los gases de efecto invernadero con corte al 2022, ya actualizar los años, ya 2023 es imposible porque no hay información todavía subida al SUI. Todo esto son los nombres de los municipios, a dónde llevan, a qué relleno llevan sus residuos. Como les digo, hay municipios que recorren 200, 250, 300 kilómetros para hacer disposición final. Entonces yo me pregunto, los alcaldes de los municipios categoría, inclusive 4, 5 y 6, que no tienen para pagarle a los maestros, que no tienen cómo mover el carro de bomberos, ¿cierto? O ni siquiera tienen vehículo de obras públicas, tienen que pagar ese transporte y esa disposición. Entonces, ¿en qué momento de verdad tiene una prioridad? Casi que nulo. Ahí vemos todo, todos los rellenos sanitarios. ¿Qué pasa? Entonces, frente a eso, Wilson Daniel tomó un caso que fue el relleno sanitario La Glorita, que es de Pereira, de varios municipios, hasta donde recuerdo, creo que son como 15 o 20 municipios del eje cafetero que llevan esos residuos allá al relleno sanitario, donde se genera fermentación anaeróbica, lo que les decía al comienzo. Ese biogás tiene 50-60% de metano, pero además genera lixiviado. Las dos grandes problemáticas. O el profesor emérito, y yo llamo el maestro de maestros, Marcel Santó, experto en todo este tema, en diseño, seguimiento, cierre, clausura, posclausura de rellenos sanitarios, además de temas de economía circular. Él habla de los lixigases. No solamente el gas, sino el lixiviado que genera las famosas grietas que hacen que los rellenos sanitarios se derrumben. Para los que no recuerden, el relleno sanitario de Ñajuana ha tenido 3 derrumbes. En el primero, en el año 97, batió el récord mundial de un derrumbe de un relleno sanitario. ¿Sí? Después, en el 2015, tuvimos el segundo. Recuerdo que iba yo en un bus con estudiantes de pregrado y otros profesores a llevarlos a conocer lo que no debería hacerse, ¿cierto? Tecnologías obsoletas, que era un relleno sanitario, y yo les iba contando. No se les haga raro que en cualquier momento el relleno sanitario vuelva y se derrumbe. Pues, ¿cuál fue la sorpresa cuando íbamos llegando a la entrada del SMAT, la policía, la comunidad? Se ha derrumbado por segunda vez el relleno sanitario. Y a la antecesora, la alcaldesa, tan pronto inició su mandato, también tuvo otro derrumbe, y pues con palabras textuales de ellos decían, no, pues no fue tan grande, solamente 60.000 toneladas se derrumbaron. Entonces, imagínense, solamente 60.000 toneladas. Aquí lo que estamos mirando, mostrando, son los modelos con los cuales se hace el análisis de producción de metano. Esto es en el curso precisamente de rellenos sanitarios. Vemos los estudiantes de la maestría, el profesor Marcel Santó, que de verdad para mí es el maestro de maestros de América Latina en estos temas. Y es bastante complejo el modelo Conostos que desarrolló un profesor colombiano que desafortunadamente ya desapareció, y pues es bastante mucho más exigente en términos de información. Así las cosas, lo que nosotros empezamos a mirar, bueno, ¿cómo hacemos para que realmente sea más fácil de acceder y de sacar un inventario? Pues para esto tenemos que tomar unas pautas. La primera es cuál es la composición físico-química de los residuos que llegan a los rellenos sanitarios, que les decía al comienzo, el nivel de humedad, la composición física y la química de los residuos genera un cambio rotundo en cómo se comporta un relleno sanitario. La cantidad de residuos depositados, por supuesto, y las condiciones ambientales, meteorológicas. Es muy diferente lo que pasa en un relleno sanitario, por ejemplo, en Barranquilla, en Santa Marta, en La Dorada o en Leticia, a lo que pasa aquí en Bogotá o en Medellín o en Cali. Son muy diferentes, por eso es importante esas condiciones meteorológicas, y para ello, entonces, la metodología
que se trabaja es determinar el área de estudio de de ese relleno sanitario, el territorio nacional, incluidos ahí San Andrés Islas y Providencia, variables de entrada al modelo, cuantificación y compostación de los residuos depositados en en los rellenos sanitarios colombianos, condiciones meteorológicas según las matrices del SUI, hay unas matrices, ahorita vamos a ver un mapa de Colombia que ellos tienen segmentado, y esta plantilla está de libre acceso y trabajo, que es el modelo colombiano de biogás de rellenos sanitarios, Methane to Markets, que desarrolló la EPA, la Agencia Ambiental para Environmental eh, Agency en Estados Unidos, y que casi que para todos los países de América Latina está disponible. En Colombia está donde se ejercita precisamente con toda esta información que pide. Lo difícil es conseguir toda la información. Ustedes ven aquí todas estas pestañas: región de Colombia, alimentación, disposición y recuperación de biogás, caracterización de residuos, tabla de resultados y gráfica de resultados. Entonces vamos a mirar aquí cómo esto se ejercita. Aquí vemos en este gráfico de Colombia cuáles son las zonas que tienen determinadas esta plantilla. La 1, que es los antiguos territorios nacionales hacia la Amazonía, la Orinoquía, la 4, la 2, que es toda la zona andina, la 3, que es la zona del Caribe, y la 5 es todo el andén del Chocó biogeográfico. Aquí vemos las regiones geográficas que se trabajan en esas plantillas, que son matrices, que son de libre acceso. Lo que pasa es que primero, no es fácil llegar a ellas dentro de la página del SUI, y segundo, mucho menos fácil el manejo. Hay que hacer todo un entrenamiento para poder manejar y empezar a meter todos estos cálculos, ¿cierto? Del municipio, los meses, si hay la información o no, cuánto es la sumatoria. Aquí están los diferentes municipios que llevan a cierto relleno sanitario para poder hacer esa sumatoria y poder sacar estas proyecciones. Aquí vemos la proyección de generación o recuperación en el relleno de Montería, en Córdoba. Entonces, ¿cómo se proyecta desde que inicia hasta más o menos 50 años, que es el tiempo que espera uno que haya generación de gas de efecto invernadero, con un crecimiento, una cúspide pronta en los primeros 15 años, que era lo que ellos decía, que es cuando más gas efecto invernadero, más biogás generan esa descomposición de los residuos, y después viene una caída rápida, pero sigue generándose hasta finalmente se estabiliza. Esa debe ser la gráfica normal que ocurre en cualquier relleno sanitario. Sin embargo, como les digo, las variables de composición físico-química, de situación meteorológica, de el tipo de residuos y la cantidad de residuos que lleguen, pues hacen que varíe. Todo esto son análisis de residuos por departamento, son cálculos que nos tomó bastante hacerlo, ¿cierto? Ya prácticamente va a pasar rápido. Aquí son datos de La Glorita, que es el relleno sanitario de Pereira y 7 municipios de la región. ¿Qué pasa con el biogás? Entonces, lo que se debería hacer es esto, ¿cierto? La generación se captura y se lleva a un quemador, y ese quemador debería estarse aprovechando para energía. Vemos la misma curva que vimos antes en cómo se degradan los residuos sólidos en el relleno sanitario. Esta es la investigación que se hizo para la tesis de maestrante. No me va a detener, todos estos son los cálculos. Ustedes ven que es bastante complejo hasta llegar a lo que vemos las gráficas, que es lo que uno espera que ocurra en el relleno sanitario. Si no ocurre eso, está fallando algo. Todos estos son cálculos que hemos visto. Ya para ir finalizando, vemos, bueno, ¿y qué podemos hacer para contrarrestar todo esto? Pues lo que les digo, la recolección selectiva. Aquí vemos los camiones de la mal llamada basura, que por norma colombiana deben hacer 2, 3 recorridos por micrositio cada semana. Entonces en Cajicá se dan el lujo de hacer 2 recorridos por micrositio, recogiendo lo que segrega orgánico toda la comunidad, desde los apartamentos, las casas, los restaurantes, los hogares, y aquí esto lo cargan en el mismo camión y lo llevan a relleno sanitario. Alguien preguntaría, bueno, ¿y los líquidos que se generan al compactar esto? Sí, ellos tienen unas cajas laterales donde lo recogen y después también lo trabajan con microorganismos, y sirve para utilizarse en zonas verdes y demás. Y este ejemplo de esta volqueta es en otro municipio más pequeño, donde replicamos el modelo con un estudiante de pregrado en su trabajo de servicio social,
Ustedes ven que es el mismo camión en 4 meses, cómo se redujo el 25% de lo que se cargaba para llevar a relleno sanitario a 150 kilómetros, aprovechando lo que en una planta de compostaje del municipio. Lo que les digo del relleno sanitario de Doña Juana, cómo se recupera, qué vía útil tiene el relleno sanitario de Andalucía, Montenegro, Caracol. Aquí lo que vemos son todos esos fenómenos y todos los problemas de prensa de lo que está pasando con los rellenos, los residuos, y todo lo que vemos aquí en rojo son problemas serios con la disposición final. Por último, ¿qué debemos hacer? La multi-R, repensar, rediseñar, refabricar, reparar, redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar, recuperar energía. Eso es economía circular. Y nosotros lo resumimos en 2 palabras. Residuo como recurso, R2. Y la famosa fórmula de reducir, reciclar, le aumentamos otra que es el reto de rechazar lo que no sea incorporable en temas de economía circular. Finalizando con la convocatoria, la invitación al Congreso Latinoamericano de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que venimos haciendo su organización con la Universidad del Magdalena, el Consorcio Universitario, la Unión Iberoamericana de Municipalistas y otros cuantos aliados estratégicos, porque la misma problemática de Colombia la tenemos en toda América Latina. ¿Desde dónde lo hacemos? Desde la maestría en Gerencia y Gestión Integral de Residuos Sólidos, que por cierto está abierta para que ustedes si alguno tiene interés, nos toquen, nos busquen, muy invitados a participar de ella. Y mil gracias por su atención, quedo presto a preguntas muy amables y como siempre a disposición de la Sociedad Geográfica de Colombia para lo que haya lugar. En la geografía de los residuos en Colombia como lo hemos determinado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco Tulio Espinosa López. Un reconocimiento sincero de todos los miembros de la Sociedad Geográfica y de todas las personas que se han conectado a esta conferencia y de los que se van a conectar cuantas veces quieran, porque esta conferencia queda grabada en YouTube. Doctor, gracias también porque por su ayuda hemos podido organizar el ciclo de conferencias de este mes para que todo corresponda a un tema. Es decir, estrategia, al ali a la estrategia, ¿no? No picar aquí, picar allá, sino que ese sea un tema. Entonces me despido, doctor Marco Tulio, un aplauso aquí de todos nosotros y que vuelva otra vez a su cátedra, allá donde cumple un papel social y cultural y académico muy importante. Y nosotros nos despedimos con nuestra frase de colombianos, que Dios nos lleve de la mano.